Hola, regresamos con otro tutorial de realidad aumentada web, esta vez mostrando un efecto muy entretenido que se llama This or That, o conocido también como elegir opciones entre una cosa u otra. En este video te mostraré lo fácil que es crear estas experiencias sin usar redes sociales. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para crear esta experiencia vamos a usar la plataforma 8wall, una de las plataformas más potentes para crear experiencias web. Su versatilidad y sus funcionalidades son consideradas como una de las más robustas en el mercado. Crear con 8wall es sencillo, ya que tiene librerías para clonar y además podemos trabajar en la nube. Vamos a elegir esta plantilla. La trabajaremos con A-Frame, pues considero que su estructura es muy fácil de entender y podemos aprender fácilmente de ella. Es genial que puedas ver su contenido y estructura antes de copiar la plantilla. Así te puedes dar cuenta cómo funciona esta tecnología. Por ejemplo, al entrar al body podrás ver que existen imágenes PNG y un head occluder. Además, podrás ver que existen formas como círculo y planos. Estos son importantes para la visualización de los archivos. Y no olvidemos que existe un código que modifica la luz ambiental y la luz que impacta en el rostro. Ten en cuenta ese detalle. Ahora sí, vamos a clonar el proyecto. Al proyecto le pondremos un buen nombre. Listo, ya duplicamos. Ahora vamos a ver el detalle del contenido. Si te das cuenta, acá tendremos que agregar las imágenes nuevas. Recuerda que tenemos que trabajar de 2 en 2, es decir, acá hay 3 rondas. Más abajo veremos que el punto de referencia es la nariz. Luego tendremos el círculo donde estarán las imágenes asociadas, y cada uno tendrá un color distintivo. Cuando hemos acertado se pondrá en color verde, pero si fallamos será color rojo. Esto está construido de manera predeterminada y no tiene una lógica de juego detrás. Pero por supuesto tú puedes agregarla para construir un juego. En A-Plane estaremos construyendo la visualización de la imagen. Date cuenta que el material está asociado a un ID. Este ID está mencionado arriba en las imágenes. Por cierto, acá están las imágenes. Hace unos meses hice un tutorial para Effect House, utilizando estas imágenes de platos peruanos. Acá vemos unos anticuchos, también vemos arroz con pollo y el conocido ceviche. También aparece un arroz chaufa y muchos platos más. En la carpeta Assets vamos a agregar nuestras nuevas imágenes. Tan solo arrastra a la plataforma. Listo, ya se ven. Ahora vamos a reemplazar nuestras imágenes en Assets. Usar nombres simples te facilita el proceso. No modificaremos el ID, lo mantendremos para este ejemplo. Agregaremos 2 imágenes más. Es momento de cambiar la opacidad del círculo para que se vean mejor los platos. Y también cambiaremos la intensidad de la luz ambiental. Guardamos. Y vamos a probarlo. El efecto base ya está. Podemos elegir entre uno u otro plato. Y el plato que elijas se resaltará en color verde. Aún quedan cosas por mejorar. Por ejemplo, quiero agregarle un pequeño letrero arriba y también aumentar el tamaño de nuestros platos porque se ven muy pequeños. Así que manos a la obra. Vamos a agregar un banner principal
que indique una frase o mensaje relacionado. Este tendrá el formato JPG. La imagen la vamos a agregar aquí en esta fila de Assets. Y le cambiaré de ID. Y por supuesto su ruta. Luego copiaré este plano y lo modificaré a mi gusto. Eso sí, debe estar dentro del aEntity. Aquí cambiamos el ID. También usamos el mismo ID en la llamada del material. Cambiaremos sus dimensiones. También modificaremos su posición agregando esta línea. Tenemos que hacer ajustes en esta parte. Puedes cambiar el side de back a front, pero de preferencia es mejor modificar su escala y también hacer ajustes. Acá regresamos a back y volteamos la imagen vía código. Sigamos mejorando varios elementos. Este es el resultado. Si te das cuenta, también modificamos el radius. Las dimensiones se mantenieron en 1. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá tenemos nuestra experiencia. ¿Qué comeremos hoy? Por supuesto, elijo chaufa. Y sigamos jugando. ¿Qué te pareció este prototipo de realidad aumentada? Ahora, estos proyectos lúdicos también lo puedes hacer con realidad aumentada web. Increíble, ¿verdad? Si quieres saber más de A-Wall, dejaré el link de su web en el primer comentario. Y también dejaré el código personalizado en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.